repasemos un poquito lo que pasa en un capilar. ¿Y qué es lo que pasa en un capilar o que se llama la dinámica capilar? La dinámica capilar entonces está relacionada más que todo con lo que es ese proceso de intercambio de sustancias en los tejidos, ¿ya? Ahora, la dinámica capilar, si bien está relacionada con todo el intercambio de sustancias en los tejidos, ¿ya? Lo más importante es destacar que lo que más se mueve es el agua, ¿sí? Entonces, la dinámica capilar nos va a explicar cómo es el mecanismo de ultrafiltración de agua. Ultrafiltración de agua. ¿Y de qué depende? Atender, porque esto es súper importante, el ruego, ¿ya? Entonces, la dinámica capilar nos explica, si alguien quiere entender qué es, en otras palabras, nos explica la ultrafiltración de agua en los tejidos. Entonces, lo que más se filtra y se intercambia en los tejidos, ¿qué es? Agua, ¿ya? Pero esos elementos los tenemos que entender bien. Para entender esto, necesito dibujar un vaso sanguíneo, necesito dibujar un tejido que tenga sus dos células y es un tejido, y necesito dibujar a lo que es un sistema linfático, o sea, un vaso linfático. Entonces, la dinámica capilar está controlada por las 4 fuerzas de Starling. Esas 4 fuerzas de Starling son las más importantes para controlar esa ultrafiltración de agua en los tejidos. Hola, buen día. Ya, entonces, estas 4 fuerzas de Starling, ojo con esto, ya, sirve para controlar esta dinámica capilar, ¿sí? Y controlar esta ultrafiltración. Cuando yo hablo de ultrafiltración, escúchenme todos, ¿sí? Es una filtración poquitita, perdóname la palabra para que me entiendas, pequeñita de agua que siempre está escapando. ¿De dónde está escapando? De los vasos sanguíneos al intersticio. Pero esa agua no puede quedarse en el intersticio, entonces el agua tiene que devolverse por el linfático, ¿sí? Porque si se quedase esa agua, se va a producir edema. ¿Cuáles son las fuerzas de Starling? 1. La primera es la presión hidrostática de la sangre, o si quieres tomarlo del capilar. ¿Qué es la presión hidrostática de la sangre? Es la fuerza que ejerce el agua de la sangre, ya que está queriendo escapar siempre de los vasos. ¿Ok? ¿Cuál es la otra fuerza? La otra fuerza pasa. ¿Cuál es la otra fuerza? La otra fuerza es una fuerza que contrarresta a esa fuerza. ¿Qué quiere decir? Es una fuerza que evita que el agua escape. Nuevamente te digo, cuando yo te hablo de ultrafiltración, me estoy refiriendo al agua, ¿sí? Y necesito que entiendas de esa manera, el agua, ¿ya? El agua, ¿sí? El agua es el que intenta siempre escapar. La otra presión es la presión coloidosmótica del capilar o de la sangre. ¿Qué hace esta fuerza? Evita que el agua escape, ¿ya? Y la mantiene dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las otras fuerzas? Las otras fuerzas son la presión hidrostática del intersticio, ¿sí? Y la otra, en este caso, sería la presión coloidosmótica del intersticio. Ya hemos hablado del intersticio, te voy a rogar que tomes atención aquí, ¿ya? Ahorita si tienes examen de microbiología, todo, atende conmigo, ¿ya? Esta materia no la apruebas, no te va a abrir las 4 materias que te vienen más adelante, o no sé cuántas materias se abren según supe ustedes, pero que yo sepa, les abre por lo menos 3. Así que fisiología es importante. Entonces, ¿sí? Aquí tienes las 4 fuerzas de Starling. ¿Qué hacemos con estas fuerzas? En realidad representadas por un vector, ya sacamos la fuerza resultante. En este caso, como es filtración, sacamos la presión de filtración. Y la presión de filtración es igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. ¿Cuántas fuerzas a favor de la filtración hay? Ya te he dicho que el agua siempre intenta escapar de los vasos sanguíneos. Son 3. Todas esas fuerzas las sumamos, por ejemplo, 17.3 para la presión hidrostática de la sangre, ya menos 3 para la presión hidrostática intersticial, pero sabemos que no nos interesa aquí ese menos, sino nos interesa el vector sumar, y como está en el mismo sentido, se suma, lo pongo así, no te preocupes, más 3, y aquí más 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Todo en milímetros de mercurio. Todo eso menos la única fuerza en contra, que sería 28. La presión coloidosmótica, en este caso de la sangre.
¿Cuánto sale todo esto? 28.3 menos 28. ¿Cuánto sale la presión de filtración? 0,3 milímetros de mercurio. Ojo con esto, aprende a utilizar unidades. Sí, te voy a decir una cosa, vamos a empezar a tomar presión, vamos a empezar a tomar signos vitales, todas esas cosas. Ya, no quiero que me digas en las unidades que no son. Cuidado que me digas miligramos de mercurio, latidos por minuto o por hora, no sé. No quiero empezar a utilizar unidades bien, te ruego. Por eso eres aquí y estás estudiando para ser médico. No quiero que realmente seas cualquiera. Así es, quiero que estés bien preparado. Entonces, ¿para qué sirve qué significa ese 0,3? Ese 0,3 nos indica que en realidad existe una fuerza resultante, una fuerza resultante que, entre comillas, todo el tiempo está obligando al agua a salir de los vasos sanguíneos con una presión de 0,3. ¿Ya? Pero esto yo quiero traducirlo a elementos que me hagan entender entonces cuánto de agua filtra por minuto, por hora, no sé, quiero saber cómo es eso. ¿Ya? Entonces para entender esto y más o menos tener una idea, porque eso es lo que queremos, ¿sí? Vamos a hablar de la filtración neta. ¿Ya? Ya he hablado de la presión coloidosmótica y todo eso en la anterior clase, no quiero repetir. ¿Ya? Vamos a hablar de la filtración neta. ¿Qué es la filtración neta? ¿Cómo se calcula? ¿Ya? En realidad la filtración neta se calcula en ml. ¿Ya? La filtración neta se calcula en ml. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde se utiliza ese 0,3? Esta filtración neta es una constante que la llamamos el coeficiente de filtración, así se llama, es una constante por lo que sería la presión de filtración que hemos sacado. ¿Cuánto es la presión de filtración que hemos sacado? 0,3. Entonces, esto lo multiplicamos por 0,3. Esto es en cualquier tejido que no sea riñones, que no sea pulmones. Ojo con esto, es pregunta de examen. Todo esto se cumple en todos los tejidos, pero en realidad los números varían en pulmones, que ya vamos a ver después, y en riñones, que es muy diferente. Por favor, tome en cuenta eso. ¿Sí? Por ejemplo, la presión hidrostática en el capilar renal es de unos 60 milímetros de mercurio, mira, respecto a los 17. Ojo con esto, es muy importante. ¿Sí? Aunque la presión hidrostática en los pulmones varía un poquito, ya vamos a ver que es muy diferente la presión de filtración. ¿Estamos? Entonces, la filtración es una constante por este coeficiente de filtración, que no sea, ojo, pulmón y riñón. Ojo con esto. En otras palabras, ¿saben qué? Lo que les quiero destacar cuando hablo de riñones, por ejemplo, la orina se va a formar gracias a las fuerzas del sal. Se va a filtrar la orina en los riñones gracias a las fuerzas del sal, y por eso debes aprender eso primero. Entonces, después vamos a entender cómo es esa filtración, ¿ya? Y qué pasa cuando hay, por ejemplo, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, que va a variar muchos de estos elementos. Y eso tienes que entender. Y aquí cuando hay edema pulmonar. Entonces, de esa manera, ¿sí? Esta constante es la constante de 6.67, la constante de Avogadro por 0,3. ¿Ya? Y esto sale aproximadamente unos 2 ml. ¿Ya? Entonces, ahora, esto es importante destacar, ¿ya? Esto es por minuto, ya unos 12 ml. Entonces, en todo el organismo, que no sea riñones ni pulmones, aunque podríamos poner a los pulmones más, todo el tiempo, en todo el cuerpo, ¿sí? Se está formando alrededor de 2 ml, ¿sí? De linfa por minuto, todo el tiempo. Ojo que no sean riñones. ¿Ya? Le podemos poner a los pulmones, pero como les digo, los pulmones forman parte de otro sistema, ya del circuito o del circuito pulmonar menor. Entonces lo dejamos así reservado. Entonces todo el tiempo, todo nuestro cuerpo está formando 12 ml de linfa por minuto. ¿Por qué? Porque de aquí tienes que entender lo siguiente. ¿Qué es la linfa? ¿Qué es la linfa? La respuesta: la linfa es producto de la ultrafiltración. ¿Ya? Producto de ese ultrafiltrado, producto de esta dinámica capilar. ¿Ya? Indudablemente la linfa tiene otros componentes más,
Pero ¿qué es la linfa? Cuando alguien te pregunte, ¿es producto o es el resultado de la dinámica capilar en la ultrafiltración de agua? ¿Sí? Entonces, la linfa se forma gracias a las fuerzas de Starling en los tejidos que tiene el sistema linfático. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, todo el tiempo se está formando en todo el organismo del circuito sistémico 12 ml de linfa por minuto. Ya, eso quiere decir que más o menos, ojo lo que te estoy dando, te estoy recordando, no estoy, en realidad todo lo que menciono en la pizarra es prácticamente lo que casi siempre se ha preguntado y se pregunta. ¿Sí? Se pregunta en cualquier parte del mundo, en cualquier parte se va a preguntar. ¿Sí? Pasa. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de linfa se forma por hora? ¿Sí? Si formamos 12 ml por minuto por hora, más o menos se forman 120 ml de linfa por hora. ¿Sí? Por hora. Y en el día, más o menos en el día se va a formar alrededor de 5 a 8 litros de linfa. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Esto es por 24 horas, que van a volver al circuito circulatorio, ya sabes, por el gran conducto torácico. Entonces, este líquido que se filtra se devuelve por el sistema linfático y debe devolverse a la circulación sanguínea, al sistema venoso, porque ese no se podría quedar. ¿Sí? Entonces, y ahí tienes el otro concepto. ¿Cuánto se filtra por minuto? 12 ml por minuto en todo el organismo. Deja de lado a los riñones y los pulmones de otro circuito. ¿Ya? Otro elemento, ¿cuánto se forma por hora? 120 ml. ¿Cuánto se forma por día? Entre comillas, alrededor de 5, 8 litros, dependiendo. Ya no es esto matemático, no quiero nada matemático que ustedes aprendan desde ese punto de vista. Bien, entonces ahí están algunos elementos importantes. ¿Qué más tenemos que destacar? En los riñones, por ejemplo, ya el coeficiente de filtración es 4.2 ml por minuto, o sea, aquí es 12 ml por minuto, en los riñones es 4.2, pero lo vamos a ver después, no necesito todo esto por el momento. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decirles en todo esto? Hasta aquí, si hay alguna pregunta me dicen si es que no han entendido o no está clara la situación. ¿Ya? Estos 5 a 8 es hasta 5 a 8, ojo donde he puesto ¿sí? Porque normalmente pasa. Hola, buen día. Esto es hasta 5 a 8, o sea, ¿qué quiere decir? Esto es lo máximo que puede formar el cuerpo de linfa y puede sin haber edema. ¿Ya? Pero en el libro, si no me equivoco, también dice forma de 2 a 3 litros. Este 2 a 3 litros es el promedio, es el promedio de que se forme en cualquier persona, pero este es hasta. O sea, ¿qué quiere decir? Ese es el límite quizás que podría manejar el sistema linfático, aunque puede manejar más. ¿Ya? Pero este es el promedio y mejor nos quedaremos con el promedio porque creo que el libro maneja el promedio ya y esto estoy manejando desde un punto de vista un poquito más ya patológico. ¿Ya? Entonces, 2 litros de linfa por día que se forma. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa con estos 2 litros? Se devuelven al sistema ¿qué? Circulatorio a través del gran conducto torácico. Listo, eso es lo que necesito que entiendan. Bien, entonces hemos hablado de la presión coroidosmótica. No te olvides de quién depende la presión coroidosmótica. ¿Qué es el efecto Donald o el efecto del equilibrio Donald? Se llama. ¿Ya? ¿Qué es el efecto Donald? ¿Qué es el efecto Donald? ¿Qué es el efecto del equilibrio Donald o el efecto Donald? ¿Qué les he dicho? Es la presión osmótica que ejercen las proteínas y los cationes juntos. En este caso, las proteínas ejercen presión coloidosmótica, sí, pero solitas no pueden llegar a los 28 mililitros de mercurio, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacen? Esto se potencia con los cationes. ¿Y cuál es el cation más importante? El sodio. Entonces, el sodio lo que hace es potencia esa capacidad de capacidad osmótica, o sea, de atracción de agua. ¿Ok? Bien. Dicho todo esto, si por alguna razón las fuerzas de Starling se desequilibran, o sea, la cosa es esta, el desequilibrio de las fuerzas de Starling, ¿qué va a dar? A origen, ¿ya? Si hay un desequilibrio de las fuerzas de Starling, escúchame bien, casi siempre se va a producir, ¿qué? Edema. Ojo, deja de lado a los riñones.
Los riñones los vamos a estudiar desde otro punto de vista, pero igual están las fuerzas de Stalin. Por eso te ruego que aprendas eso, ¿sí? ¿Ya? Y muchos otros elementos más que vamos a ver, ¿ya? El desequilibrio de las fuerzas de Stalin generalmente produce edema. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas de Stalin que generalmente se desequilibran para producir edema? ¿Ya? Aunque voy a hablar de algunos otros aspectos más, en el libro está, ¿sí? Y te voy a preguntar en la aplicación clínica. Estos temas que estamos realizando ahora ya tienen una exquisita utilidad clínica y aplicación clínica, así que te voy a rogar que tomes atención. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se desequilibran generalmente para producir edema en la mayoría de las patologías? ¿Sí? Uno, es que aumente la presión hidrostática sanguínea. La presión hidrostática sanguínea puede aumentar. ¿Ya? ¿Y cuándo va a aumentar? Pregunta, ¿en qué situación va a aumentar? Porque ya sabes que esa presión, ¿cuánto es? 17.3, nunca te olvides, milímetros de mercurio. No te olvides que esta sangre que está entrando al capilar, fíjate por favor, la sangre que está entrando al capilar, ¿qué es lo que está haciendo? Está saliendo como venoso, ¿ya? Y llega al circuito, ¿qué? Venoso. No te olvides que este circuito venoso, ¿con quién está conectado? Con el corazón. Con el corazón derecho. Eso necesito que entiendas. ¿Qué pasa ya cuando por alguna razón, por decirte, este corazón es insuficiente? ¿Qué significa? No puede bombear la sangre que debería bombear. Entonces prácticamente este corazón empieza a estancar la sangre. No se estanca como el agua que no se mueve, sino que se va sobrecargando. Al sobrecargarse, sí, aumenta la presión en las cavidades del corazón. Primero, por decirte, si es que este ventrículo no puede expulsar la sangre hacia los pulmones, entonces aumenta su volumen telediastólico, ¿ya? Y por esa misma razón aumenta la presión. Este aumento de presión repercute de forma retrógrada en la aurícula, lo que hace que en la aurícula derecha aumente la presión. Por lo tanto, también aumenta la presión en el circuito venoso. ¿Ya? Y hay una especie de, como si hubiera una trancadera de autos, en este caso una trancadera de sangre, ¿ya? Y que la sangre no va a circular con la facilidad y la rapidez que debería. Entonces, aumenta en todos los circuitos, ¿sí? Y cuando se produce este aumento en todos los circuitos, ya aquí va a estar algún elemento como, por ejemplo, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué estoy dibujando ahí? ¿Qué sería? ¿Qué representaría esto que estoy poniendo aquí, en la parte venosa? ¿Ya? Al hígado. Entonces, también va a aumentar en todo lo que es el circuito portal, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Al aumentar la presión aquí, es como que esta sangre que está entrando no va a poder circular con facilidad y salir por las venas. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión aquí? La presión va a aumentar. Y esa presión que aumenta es la presión hidrostática sanguínea. En vez de ser 17, puede ser 18, 19, 20, lo que tú quieras. Entonces, ya sabes que la presión mayor de la cual depende la ultrafiltración es de esta. Aunque de las otras es también, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta aumenta? Si esta presión aumenta, va a aumentar esta presión de filtración resultante. Al aumentar la presión de filtración que era antes 0,3, ponle que sea 1, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si aumenta 1, quiere decir que va a filtrar más líquido. Al filtrar más líquido, eso quiere decir que se va a acumular más líquido aquí, ¿dónde? En el intersticio. Y ese líquido tiene que devolverse ¿por dónde? Por los capilares linfáticos. Pero digamos que sea mucho el líquido el que se filtra, cosa de que el capilar linfático no pueda manejar esa cantidad de líquidos. ¿Qué va a pasar? Ese líquido va a ser difícil de que se pueda eliminar, si quieren tomarlo por el sistema linfático, y esto se va a convertir, ¿qué? En edema. Ya, este edema va a implicar edema en algunos tejidos como el hígado, hepatomegalia, etcétera, etcétera. Ya, ascitis, etcétera, etcétera. Porque la ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Ojo con esto, ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal. ¿Cuándo hay ascitis? Cuando en realidad se produce una insuficiencia cardíaca. Entonces, en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? En las anomalías valvulares del corazón derecho, o sea, ¿qué quiere decir? Trastornos valvulares del corazón derecho,
¿ya? Se va a producir ¿qué? Una alteración de la presión hidrostática de la sangre, ¿sí? Y esta presión hidrostática de la sangre va a aumentar, lo que va a aumentar la presión de filtración, lo que va a aumentar el filtrado, y hay una probabilidad de que haga edema. Esta es la razón por la cual los cardíacos hacen edema, porque su corazón no puede manejar el volumen que debería manejar, empieza la sangre a estancarse, ojo, que no se estanca, que no se mueva, sino que no circula fácilmente porque no puede bombear el corazón, aumenta la presión en los diferentes circuitos y aumenta y repercute en la presión hidrostática sanguínea. ¿Estamos? Bien. Esa es una causa. La otra causa de edema, esa es quizás la más importante que van a ver, pero hay otras causas de edema. Una sería la obstrucción de los linfáticos. Ya, una otra causa de edema es obstrucción de linfáticos. ¿Sí? Si los linfáticos se obstruyen, se produce edema. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decir a continuación? Preguntas. Preguntas. Bien. Entonces, dime. Así dice que era la acumulación de... El líquido en cavidad abdominal. Gracias. Ya, la principal causa de edema entonces sería esta. Hay otra causa de edema que la vamos a manejar y casi siempre también la van a ver, ¿sí? Pues sí, ya. No es necesariamente la obstrucción de linfáticos. ¿Quiénes obstruyen linfáticos? Un poquito me he adelantado porque el siguiente subtítulo es linfáticos, pero está bien, ya es causa de edema, los tumores, los cánceres. Ya que después les voy a hablar. La otra causa de edema entonces aquí, insuficiencia cardíaca derecha y trastornos valvulares derechos, todo derecho, ¿sí? ¿Y cuál es la otra causa de edema que van a llevar y casi siempre es frecuente? Es que esta es la primera causa, ¿ya? Entonces la segunda causa es la disminución de la presión coloide-osmótica de la sangre. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿de quién depende la presión coloide-osmótica? Principalmente de la albúmina. ¿Y a quién produce la albúmina? Pregunta. El hígado. ¿Ya? Y el hígado cuando está insuficiente, ejemplo, un paciente con cirrosis, un paciente que no produce la cantidad correcta de albúmina, por ejemplo, un desnutrido, un kwashiorkor, generalmente, ¿qué pasa? El hígado no va a producir la albúmina correspondiente. ¿Qué va a pasar si no se produce la albúmina correspondiente? Aunque esta fuerza sea la normal, ¿cuánto era la fuerza? 17.3, ¿sí? La que va a disminuir es la única fuerza en contra de la filtración, ¿ya? Entonces va a ser una fuerza muy pequeñita porque no va a haber albúmina. Entonces van a ganar las fuerzas a favor de la filtración. Entonces, al disminuir la presión coloide-osmótica de la sangre, también se produce edema. ¿Sí? Por eso que los pacientes que son cirróticos, los que tienen algún trastorno hepático, hacen edemas, hacen ascitis, hacen derrames pleurales, hacen edemas periféricos por eso mismo, ya por la falta de la albúmina y la disminución de la presión coloide-osmótica. ¿Cuántas causas de producción de edema hay? 2, que son las más importantes. Ahora, las otras de obstrucción de linfáticos y todo, ahora les voy a explicar. Preguntas. Bien, el desequilibrio entonces de las fuerzas de Stalin produce edema. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del sistema linfático y de la linfa. ¿Qué es la linfa? ¿Les había dicho? ¿Ya? La linfa es otro líquido que circula en el sistema linfático, y la linfa prácticamente es producto de lo que es estas fuerzas de Stalin, es producto de la ultrafiltración. ¿Sí? En realidad, la linfa procede del filtrado del intersticio, porque no te olvides que entonces procede del líquido del intersticio. Ya cuando yo te digo eso, nuevamente necesito que recuerdes esto, por favor: el vaso sanguíneo, el tejido, ¿ya? Y el sistema linfático.
Cuando se filtra el agua del vaso sanguíneo hacia el intersticio, por eso se dice que el agua pasa al intersticio y del intersticio recién se devuelve hacia el sistema linfático. Por eso que el libro dice, la linfa es producto del agua del intersticio filtrado, o vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿sí? La linfa procede de lo que sería el líquido o deriva del líquido intersticial. Claro, deriva de ese líquido, pero ¿por qué deriva? El producto de la ultrafiltración. Entonces, prácticamente la linfa es producto de esa ultrafiltración del agua del intersticio. Eso primero. Segundo, ¿qué tiene la linfa? Necesito que sepa. Si bien ya sé que tiene agua, es lo más importante, va a tener otros elementos como productos de desecho. Ya sirve para transportar productos de desecho, la linfa. Segundo, sirve para transportar células o glóbulos blancos. Es el lugar por donde se transportan glóbulos blancos. ¿Sí? Cuando hablo de desechos, aquí están incluso algunos elementos de partes de células muertas, lo que tú quieras. ¿Sí? La linfa también transporta grasas. Ahí están los famosos kilomicrones, que después vamos a hablar en la parte digestiva, ya, los kilomicrones, ¿sí? Dependiendo. Ahora, por ejemplo, la linfa del hígado contiene más grasa, pero la linfa de otros órganos contiene menos grasa, 1 o 2% de grasa. La linfa también puede transportar proteínas, y en este caso la proteína que más transporta es la albúmina, ¿sí? Pero hay un detalle, ojo con esto, ¿sí? La linfa, respecto a la sangre, ojo, mira lo que estoy haciendo, te van a preguntar, ¿sí? Si yo comparo linfa con sangre, ¿sí? Y necesito que tú entiendas lo siguiente, la sangre transporta también proteínas plasmáticas. La proteína plasmática más abundante, ¿cuál es? Les he dicho, la albúmina. La sangre tiene alrededor de 7 gramos de proteína por 100 ml, o sea, por decilitro. Ahí está. 7 gramos de proteína por decilitro. ¿Ya? Esa es la sangre en cualquier parte del organismo. ¿Sí? La linfa de cualquier parte del organismo contiene también proteína, pero contiene alrededor de 2 gramos de proteína por decilitro. Así es. Entonces, ¿qué hace la linfa? Había sabido transportar también la albúmina que se escapa. Les había dicho que la albúmina, ¿qué es lo que pasa por los poros a veces? ¿Qué es lo que hace? Se puede escapar. ¿Qué es lo que hace la albúmina una vez que escapa a veces? La albúmina de lo que escapa del poro vuelve a entrar por el poro. Pero a veces no vuelve a entrar. Entonces la albúmina no se puede quedar aquí, porque si se queda aquí la albúmina, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La albúmina, ¿qué les he dicho que atrae? Agua. Entonces, esa agua que atrae aquí al intersticio puede producir edema. Entonces, la albúmina inmediatamente sale del vaso, ella tiene que volver por el linfático y devolverse a la circulación sanguínea. Entonces, ¿sí? Por eso es que la linfa devuelve estas proteínas que a veces se han escapado, no han vuelto al sistema circulatorio. Entonces, es esa proteína que te habla de 2 gramos. ¿Ya? Entonces, la linfa también tiene proteínas y contiene albúmina, pero contiene muy poco, 2 gramos por decilitro. La sangre 7 gramos. ¿Sí? Hay un detalle importante, lógico, ¿por qué te estoy dando esto? La linfa hepática contiene casi hasta 6 gramos de proteína por decilitro. Se parece a la linfa de la sangre, a la proteína de la sangre, a la cantidad de proteína de la sangre. Entonces, ojo con esto, la linfa hepática puede contener más proteína casi similar a la de la sangre. Casi, hasta mira, 6, 7 solo es similar. Pero la linfa de otras partes del organismo tiene muy poca proteína. Esta es la linfa hepática. ¿Por qué? Porque el hígado sintetiza la albúmina y a través del sistema linfático es que lo que les puedo decir es que vierte ese contenido de albúmina a través del linfático, no lo vierte a la sangre. ¿Sí? Lo vierte al linfático y del linfático recién va a ir a la sangre a través del gran conducto torácico. Entonces, esto por favor es importante que lo tomen. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si no han entendido, díganme por favor. ¿Sí? ¿Estamos? Bien.
La linfa, por si acaso, transporta bacterias, restos celulares, todas estas cosas. ¿Ya? Bien. ¿Se acuerdan de la bomba venosa? ¿Se acuerdan de la bomba venosa? ¿O no? ¿Quién se acuerda de la bomba venosa? ¿Qué estarán pensando, jóvenes? No han salido notas todavía, ¿correcto o no? ¿O ya les han dado notas? Todavía no. Que yo sepa no han salido, todavía no me han mandado, pero no les conviene estar entrando a los recuperatorios y muchas cosas más. ¿Qué estarán pensando? Bien, de todas maneras, una cosa, ¿ya? ¿Qué era la bomba venosa? La bomba venosa era esa situación en la cual, ¿se acuerdan de las venas? Ahí está, las venas tienen valvas, ¿ya? Y la bomba muscular venosa, especialmente en los miembros inferiores, se ayudaba de los músculos cuando se contraían para producir y evitar de que el contenido de sangre en los miembros inferiores se estanque y se formen, ¿qué? Varices, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Ahora, no te olvides que a la par, ¿ya? Javier, que no estoy. Los linfáticos también son similares. Mira, por favor, especialmente en los miembros inferiores, ya más delgados similares y tienen valvas. El sistema linfático se vale de la misma bomba muscular para que la linfa que proviene de nuestros miembros inferiores sea eficientemente transportada al gran conducto torácico y no se estanque. ¿Ya? Eso de los drenajes linfáticos que hacen en los masajes, ¿sí? Es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estos sistemas linfáticos están de alguna u otra manera no obstruidos, pero no circulan bien. Entonces, los que conocen el sistema linfático y hacen el masaje justo por donde se está pasando el sistema linfático o el vaso linfático. Entonces, esos drenajes linfáticos ayudan a eliminar sustancias, ayudan y mejoran la circulación linfática. Ya sabes que por aquí circulan desechos, etcétera, etcétera. E incluso personas que tienen tumores pueden ayudar en los edemas. Porque quieren, ¿no? Pueden, he dicho, no es que hacen. ¿Ya? O si no en edemas, que a veces se producen de forma que no se sabe por qué. Ya van a ver. Entonces, por eso de ahí viene el drenaje linfático. ¿Sí? Entonces las personas lo que hacen es hacer masajes, o si no, incluso el mismo músculo sirve para que se drene la linfa correctamente, igual que la sangre venosa. ¿Ya? Entonces la linfa se ayuda del sistema muscular para su correcto drenaje, especialmente de los miembros, en este caso inferiores. ¿Sí? Otro elemento importante a destacar es que la presión hidrostática intersticial, si aumenta, ¿sí? Ayuda en lo que es el drenaje linfático. ¿Cómo es la presión hidrostática intersticial? ¿Qué les había dicho que es qué? Negativa. Sí, ¿qué es una fuerza negativa? ¿Se acuerdan o no? Es que necesito explicar esto, no es que pase sin ninguna explicación. ¿Sí? No te olvides que este es un tejido y aquí quiénes son. Está en tu libro y lo que pasa es que se pregunta. Y cuando preguntamos ustedes no entienden cómo hacer la respuesta, porque aquí no es de memoria, debes entender. Entonces, aquí está la presión hidrostática de la sangre, ¿correcto? Aquí está la presión coloidosmótica de la sangre. Aquí está la presión hidrostática intersticial. Aquí está la presión coloidosmótica intersticial. Esta presión, si aumenta el drenaje linfático. ¿Cómo? Ya, no te olvides que esa presión hidrostática es negativa. ¿De cuánto? De -3. ¿Qué pasa si esta presión aumenta? O sea, si aumenta, ¿qué significa para ustedes? ¿Se hace positiva o negativa? Piensa. Vuelvo a repetirte. ¿Qué pasa si yo te digo, si aumenta la presión hidrostática intersticial, aumenta el flujo linfático? La presión esta, que es negativa, de hecho. ¿Ya? Ahora, si te digo, si aumenta, ¿cómo lo entiendes? ¿Se hace positivo o negativo? No, se hace positivo. Aumenta, está aumentando, ¿no ves? A -2, a -1, a 0, ¿es aumentar o no? Claro. Y si disminuyes -4, -5, ¿o no? Ya por lógica. ¿Ya? Entonces, si se hace positiva, aumenta el flujo linfático.
¿Qué pasa? Aquí hay una fuerza de succión, supuestamente es succión. Pero ¿qué pasa a medida que va aumentando? Es como que se hace esta positiva y en vez de succionar empieza a empujar. Al empujar, esto aumenta más. Porque está empezando, ¿por qué aumenta? Porque se está acumulando ¿qué? Agua. Y el agua empieza a hacer presión para poder salir por el vaso linfático. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede aumentar el flujo linfático? La bomba muscular, en este caso la bomba muscular venosa linfática, ¿ya? Y también que aumente la presión hidrostática, o sea, que se vuelva positiva. Se va a volver positiva porque aquí se va a empezar a acumular agua. Entonces, el agua que se acumula debe devolverse por los linfáticos. ¿Estamos? ¿Ya? Si hay alguna pregunta hasta aquí o no han entendido, me dicen. Bien. ¿Qué más tengo que decirles? Ahí está, el mecanismo de rebosamiento. Es otra forma de entender el flujo linfático. ¿Qué es la linfa? ¿Cómo podemos entender qué es la linfa? Es el rebalse del agua del intersticio. Simple, puedes poner ese rebalse. El libro te dice es un mecanismo de rebosamiento. Es el rebalse del líquido del intersticio. ¿Por qué? Porque el agua filtra el intersticio y el agua empieza a quedarse aquí, pero no va a quedarse, lo que va a hacer va a volver por los linfáticos. Entonces hay varias formas de entender qué es la linfa y cómo se forma la linfa. Preguntas. No hay. ¿Cómo es? Dice que cuando se vuelve más positivo aumenta la succión. No aumenta la succión. Ya, normalmente el intersticio es negativo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Es menos 3, es poquito. Hay una cierta fuerza de succión, ¿correcto? Ya, pero ¿qué pasa a medida que la presión en vez de ser negativa se vuelve positiva? ¿Qué significa? De lo que está succión, entre comillas, es una leve fuerza de succión, le aumentas agua y el agua va aumentando la presión y en vez de succionar, empieza a empujar. ¿No? O sea, en vez de hacer, ¿sí? Empieza a soplar, o sea, si quieres decir, lo tomo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Mira, por favor, nuevamente, yo sé que es difícil de entender esto. Sé que es difícil. ¿Sí? Entonces, esto sería la presión hidrostática intersticial. ¿Qué es lo que hace? Generalmente succiona y es por eso que va por ahí. ¿Ya? Y no solo, esa succión al final, si no lo entiendes así, es para que se mantenga este sistema con poquita agua libre. Sabes que hay agua, pero poca agua libre. Y lo que hace es que esa agua que está ahí se devuelva por los linfáticos. ¿Qué pasa si esa presión, ahora de lo que es de succión, muy poquita, se vuelve positiva? O sea, sube a más 2 o más 3, por ejemplo. Es que esta fuerza se va a dar hacia ese lado, sí, se va a cambiar de posición, pero también lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de agua aquí. Y el agua no va a querer entrar al vaso, porque no lo va a hacer, porque sigue siendo la fuerza aquí mayor. Entonces, esta fuerza que aumenta va a permitir que exista más flujo linfático, porque el agua no puede entrar allá. Entonces, el único lugar por donde tiene que escapar va a ser por el linfático. Entonces, eso, pero cuando pasa un acúmulo de agua, lo que en condiciones normales no se da. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, por eso dice cuando aumente esta fuerza. ¿Qué pasa si aumenta? Empieza a acumularse agua. Y el agua no va a volver al vaso. Imposible. No va a volver, porque sigue siendo aquí mayor la fuerza. Entonces, el agua, al no poder volver allá, va a volver por el linfático. Y eso es lo que va a hacer. ¿Ya? No es que cambie precisamente este vector, pero eso deben entender así. ¿Estamos? Bien. Capítulo 17. Este otro capítulo es tímido. Y a lo mejor el flujo linfático igual puede hacer. No. Ahora, aquí sí te quiero destacar una cosa, control del flujo. ¿Ya? En realidad, el cuerpo humano tiene mecanismos de defensa para evitar el edema. Quizás debería hablar ahora, pero más adelante está. ¿Ya? Ojo, hay mecanismos de defensa para evitar el edema, que evitan el edema. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Uno, ya, es el mismo flujo linfático. Ya, uno. Entonces, ahorita te voy a decir. Entonces, el flujo linfático. ¿Sí? Es un mecanismo para evitar el edema. Dos, es el lavado de proteínas. Lavado de proteínas.
¿ya? Y el tercer mecanismo es el flujo linfático, el lavado de proteínas y, ahora sí se me ha ido, por sé que está más adelante, ¿ya? Y hay un elemento más que va a evitar el edema, ¿sí? De hecho está más adelante, ahorita te voy a decir, les diré porque igual vamos a repasar esto más adelante. Vamos a ver esta partecita. Un minutito, ahorita ya les explico. Presión arterial, control de este es uno de los parámetros más importantes también. Ya. Ahorita no, hay un mecanismo más en medio, el flujo linfático, el lavado de proteínas y lo voy a destacar después, pero estos son los más importantes. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué te había dicho? ¿Cuánto es el flujo linfático normalmente? Hasta, digamos, normal, diremos hasta normal, 2 a 3 litros por día. Entonces, el sistema linfático maneja de 2 a 3 litros por día, ¿ya? Eso es lo normal. ¿Puede manejar más? Sí puede. Entonces, ¿qué pasa como por ejemplo una persona, ya? Una persona cuando tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Al principio, las patologías cardíacas, escúchame bien, ya, al principio, la patología cardíaca, sí, te lo voy a poner, ya, es asintomática, así de simple. Por eso que los pacientes que tienen alguna patología cardíaca al principio es asintomático. ¿Por qué? Porque el corazón y todo tiene un mecanismo de compensación, trata de compensar. Ya trata de compensar. Ojo, no te olvides que es compensación aquí. Ya no es que se acomode a una nueva situación, sino que va a compensar. Ya, hasta que el mecanismo de compensación ya no puede más. O sea, ¿qué quiere decir? Se acaba. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa mientras se está compensando el sistema? Por ejemplo, mi paciente tiene insuficiencia cardíaca. Se supone que con insuficiencia cardíaca, vamos a ir derecha, va a aumentar el flujo linfático. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión de filtración, ¿correcto o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El linfático compensa. ¿Cómo lo hace? Aumentando el flujo linfático. Digamos que este sistema linfático, mira por favor, ahí está, ¿ya? En condiciones normales era ahí está, mira, ahí está, y esto aquí, en condiciones normales. ¿Y qué es lo que pasaba? Manejaba por día de 2 a 3 litros por día, ese es el promedio. ¿Qué hace el linfático cuando esto aumenta? Entre comillas, es de filtración. El linfático lo que hace es como que aumenta su flujo, o sea, se ensancha. Entonces, como está filtrándose mucho aquí, hay más líquido, entonces lo que hace es transportar más líquido, puede llegar a transportar 5, 8 litros. Pero cuando sobrepasa eso, empieza ya a no poder transportar eso, entonces el líquido que ya no puede manejar empieza a acumularse aquí y recién produce edema. O sea, para producir edema, y en una persona para que se produzca edema, debe romperse 3 mecanismos de defensa. Se me ha ido el otro, después estoy en otros ahorita, o sea, no es para llevar eso ahorita, ¿ya? Es el flujo linfático que puede aumentar, entonces compensa, no se produce edema, ¿ya? El lavado de proteínas, ¿sí? Y si no me equivoco, para evitar el edema es la rigidez del intersticio. Rigidez del intersticio. ¿Ya? ¿Qué les he dicho que es el intersticio? Preguntaba si es la tercera. Sí. ¿Qué es la rigidez del intersticio? ¿Qué les he dicho que hay en el intersticio? Pregunta. ¿Sí? Proteínas, proteoglucanos, colágeno, ácido hialurónico, todas esas cosas. Pero ¿cómo es este intersticio? El intersticio relativamente es, hagan de cuenta de que tiene como una especie de red, ¿sí? De colágeno, todo eso. Este intersticio es rígido, ¿sí? Si es rígido, ¿será que se puede ensanchar? Pregunta. No, o por lo menos no se puede ensanchar fácilmente. Entonces,
¿cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo para evitar el edema? Si por alguna razón aumenta el flujo de filtrado aquí, el vaso linfático lo que hace es aumentar su flujo, ensayamos, punto, ya está. Pero hay un límite, no lo puede hacer sin límite. Eso quiere decir, puede manejar quizás un poco más, 5, 8 litros, pero no más. Se pasa de eso y el resto ya no lo puede manejar, se establece el edema. ¿Entendido? 2, es el lavado de proteínas. ¿Qué es el lavado de proteínas? ¿Qué pasa cuando les he dicho que por los poros capilares escapa la albúmina? La albúmina, hay dos situaciones: o la albúmina se devuelve por los poros a la sangre, o si no, esta albúmina tiene que devolverse ¿por dónde? Por los linfáticos, porque la albúmina no puede quedarse aquí, porque ¿qué es lo que atrae la albúmina? ¿Qué es lo que atrae? Agua. Entonces, imagínate que la albúmina escape aquí, entonces la albúmina, si se queda hacia ahí, atraparía agua y se produciría edema. Entonces, como la albúmina no puede quedarse ahí, la albúmina escapa por el capilar linfático, y a la par, ¿qué es lo que arrastra con ella? Agua. Entonces evita que se quede el agua aquí. ¿Entendido? Ya, por eso que la albúmina no puede quedarse aquí, entonces se devuelve por linfático. Eso se llama lavado de proteínas. Ese es el tercer mecanismo para evitar el edema. Y el segundo. Y el tercero es la rigidez del intersticio. ¿Qué significa? El intersticio es rígido, no es fácil de distender, o sea, no es fácil de que se produzca ¿qué? Edema. Entonces, como es rígido, ya, entonces agua que pasa aquí extra, entre comillas, se devuelve por el linfático, pero tiene un límite, porque después, ¿qué es lo que pasa? Esta rigidez, entre comillas, se vence, ¿ya? Y empieza a hincharse el tejido, por lo que se establece el edema. Entonces, para que se produzca edema en una persona, deben vencerse estos tres mecanismos de defensa contra el edema. Debe vencerse o sea, el flujo linfático que sea mayor al permitido por el sistema linfático. Debe vencerse este lavado de proteínas, que ya les voy a explicar después, y la rigidez. Entonces, una persona cuando tiene edema, ¿sí? Lastimosamente estamos hablando de un estadio terminal de una enfermedad, así que sí, o si no, de un estadio que ya no es reversible, es irreversible. Por ejemplo, les digo, un paciente cardíaco al principio que no hace edemas, es asintomático, porque todo está compensando, y poco a poco se van venciendo esos mecanismos contra el edema. Cuando se vencen todos, ya no puede compensar, se acaba la compensación, se manifiesta el edema. Cuando se manifiesta el edema, quiere decir que la patología cardíaca está totalmente avanzada y es irreversible. Así es. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver más adelante, porque se habla de edema en renal, y vamos a hablar, por eso está ahí esos mecanismos. Bien. ¿Alguna pregunta está ahí? Más, alguna pregunta más. Vamos a seguir hablando. No se preocupe que eso del edema tira para largo. Incluso está el edema cerebral, el edema pulmonar, tienen que conocer, y todas esas cosas. Bien, a ver, vamos ahora al capítulo 17. Por favor, atiendan este capítulo porque es importante. ¿Ya? Control del flujo sanguíneo. En los tejidos. Control del flujo o control local. ¿Ya? Bien, un detalle importante a destacar. Todos los tejidos necesitan, entre comillas, circulación sanguínea. Todos. Entonces, necesitamos entender que todos los tejidos, ¿sí? Tienen un flujo sanguíneo. Todos los tejidos. Y cada uno va a tener una X cantidad de sangre que le llegue. Eso es lo que primero quiero que entiendas. Entonces, por eso ahí hablamos de control del flujo sanguíneo, quizás para compensar o complementar en los tejidos. Entonces, control del flujo sanguíneo en los tejidos. ¿Sí? Cada tejido tiene su flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cerebro recibe alrededor, estoy hablando del cerebro, alrededor de 700 a 900 ml de sangre por minuto. Ese es su flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Por ejemplo, los riñones reciben alrededor de unos 1100 y 1200 ml, los riñones 1100 y 1200 ml de sangre por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal, ¿sí? ml. ¿Sí? Y es así, casi todos los tejidos tienen un flujo sanguíneo X.
¿Ya? Entonces, yo necesito entender con este capítulo cómo se controla ese flujo en cada tejido. Cómo, por ejemplo, el cerebro garantiza que le llegue 700 o 900. Cómo el riñón garantiza que le llegue 1100 o no menos. ¿Sí? O cómo otros tejidos pueden variar mucho su flujo. Por ejemplo, la piel, ¿ya? Puede recibir hasta el 30% del flujo sanguíneo de todo el cuerpo. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo total? 5 litros por minuto. La piel, aunque no me crean, puede recibir hasta 1.5 litros por minuto. Hasta la piel. Pero, ¿y la piel es importante? Pregunta, ¿por qué recibe ese flujo? Y la piel también puede recibir 0 de flujo. ¿Estamos? Entonces la piel, mira cómo puede variar su flujo. Puede llegar a tener un gran flujo sanguíneo, como llegar a no tener flujo. Simple. Ya, el cerebro no puede darse ese lujo. Por si acaso el cerebro no puede tener 0% de flujo. ¿Sí? Entonces él tiene un flujo constante. Los riñones también. ¿Sí? Entonces, pero hay tejidos que pueden llegar a tener un flujo sanguíneo muy grande, ya, como la piel, pero al mismo tiempo la piel puede tener un flujo de 0. Otro tejido que puede tener un flujo muy pequeñito es el músculo esquelético. El músculo esquelético en reposo ya tiene muy poco flujo. Estamos hablando de unos 100 ml, 200 ml en reposo, ya casi por todo el tejido, pero después puede recibir más de 6 veces la cantidad de sangre respecto al gasto cardíaco. Lo puede hacer, el músculo puede llegar a recibir 10, 20 litros de sangre por minuto, el músculo esquelético. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces necesito yo entender cómo se controla el flujo en los tejidos. En cada tejido. Lógico, no todos son iguales. Necesito que entiendas que hay tejidos que necesitan constantemente flujo y no pueden variar, por ejemplo, el cerebro o los riñones. Pero hay tejidos que en realidad su flujo puede variar mucho, incluso puede llegar a 0. La piel puede estar largo tiempo sin flujo. Y eso es posible, ¿sí? Y no va a morirse, en otras palabras, no va a necrosarse. Segundo, el tubo digestivo. El reposo del tubo digestivo. O sea, si tú no has almorzado, desayunado o cenado, tu tubo digestivo recibe el mínimo de flujo sanguíneo, suficiente para estar vivo, nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el tubo digestivo está en proceso digestivo? El flujo aumenta muchísimo. Entonces, yo con este capítulo vamos a entender qué es lo que controla el flujo en cada tejido. ¿Cómo se controla? ¿Cómo un tejido, entre comillas, abre los huecos para que le entre más sangre, entre comillas, o cierra, porque no lo necesita? ¿Estamos? Entonces, eso vamos a aprender en este capítulo y es súper importante, porque de aquí van a entender las manifestaciones clínicas en muchas enfermedades respecto al flujo. ¿Ya? Así que, por favor, tomen en cuenta estos detalles. Bien, preguntas hasta ahí. Si no han entendido, por favor, les rogaría que me digan, no es entendido, lo expliqué un poquito más. Bien, ahora, otra cosa que deben, y aquí el mismo libro te dice, el músculo puede aumentar hasta 60 veces más su flujo sanguíneo, es una locura. ¿Ya? Y ahí están todos los elementos, hay una tabla del flujo sanguíneo en condiciones basales. ¿Ya? Bien, una cosa que deben también aprender. Todos los vasos sanguíneos del organismo, ¿qué les he dicho de los vasos sanguíneos? ¿Algo les he dicho o no? Organismo. ¿Cómo están inervados? ¿Cómo es la inervación de los vasos sanguíneos del organismo? Pregunta. Esto es capital y es importante. ¿Cómo están inervados los vasos sanguíneos del organismo? Inervación simpática. Exacto, 98% la inervación es simpática. No hay inervación parasimpática de los vasos. Y si hay, son pocos. O sea, el 2% tiene una doble inervación, simpática, parasimpática. Ese 2% lo vamos a reservar, no te interesa. ¿Ya? Lo que quiero que sepas es que todos los vasos sanguíneos tienen inervación simpática. ¿Sí? No hay inervación parasimpática. Y si hay, son unos cuantos y contados. Esto, por favor, tome en cuenta para lo que es presión arterial. Después vamos a hablar de eso. Porque esto es súper importante para entender los mecanismos de control de la presión. ¿Sí? Eso primero. Ahora,
Esto lo primero que debes saber. Pero dejando de lado esto, ya, entonces el vaso sanguíneo tiene una inervación. ¿Sí? Entonces, los vasos sanguíneos tienen inervación que sería, en este caso, simpática. Así lo vamos a dibujar, ¿ya? Pero además, el vaso sanguíneo tiene una característica. No te olvides que el vaso sanguíneo tiene músculo. Y este músculo es un músculo, ¿qué? Liso, ¿ya? Y este músculo a veces no necesita de esa inervación. No necesita siempre. Ya no te olvides que el músculo liso se va a estimular por temperatura, por distensión, se puede estimular por muchas cosas, incluso por terminaciones nerviosas. Pero ahora, el músculo liso ya también va a reaccionar solito a algunos elementos, ¿sí? Que ya vamos a ver. Deja de lado la inervación y ahora vamos a hablar de este músculo que está componiendo esos vasos. Entonces, el músculo liso en el vaso sanguíneo tiene capacidad con el vaso de hacer vasoconstricción y o vasodilatación. Eso primero. Entonces, el músculo liso en los vasos sanguíneos tiene capacidad de hacer vasoconstricción, vasodilatación. Eso es lo primero que necesito que entiendas. ¿Sí? Ojo, deja de lado a esta inervación que sí después te voy a explicar porque esto es importante. ¿Ya? Entonces, los vasos sanguíneos no solo dependen de la inervación simpática, sino van a depender también de otros elementos, ¿ya? Que van a promover vasodilatación, vasoconstricción, aunque el simpático también lo hace. Ojo, por eso es que es de complejo el sistema y la parte de medicina, ¿ya? Entonces, ya, el sistema nervioso autónomo simpático inerva los vasos, pero los vasos tienen otros mecanismos de control independientes propios de ellos, sin necesidad del simpático, ¿ya? Entonces, necesito que entiendan lo siguiente, ¿ya? Un tejido controla su flujo sanguíneo, de dos maneras. Un tejido, ojo con esto, un tejido controla, mira, su flujo sanguíneo de dos maneras. Uno, un control a corto plazo y dos, un control a largo plazo. Ojo con esto. Entonces, es pregunta de examen y es capital. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los tejidos controlan su flujo? ¿Sí? Cada tejido lo hace a corto y largo plazo. ¿Ya? Ojo, este control del flujo es en cada tejido, por eso que el tema dice control del flujo en cada tejido. No es un control del flujo global, que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Entonces, ¿sí? Ahora, te había dicho que los vasos sanguíneos tienen inervación, ¿qué? Simpática. El control global está manejado por el simpático, ¿ya? Y ese es un control global del flujo, que vamos a hablar después, ¿sí? Pero este control local no depende del simpático. No depende. En cada tejido no necesita del simpático para controlar su flujo. Y en este caso, depende de otros parámetros, ¿ya? Entonces, lo que sí debes entender, ¿cómo es este control a corto plazo? ¿Cómo es el control a largo plazo? El control a corto plazo es en cuestión de segundos. Así de simple. El control a largo plazo es en cuestión de horas, días, meses o incluso años. Nuevamente te digo, mira cómo los tejidos pueden controlar su flujo en segundos a corto plazo o a largo plazo en horas, días, meses o años. ¿Ya? Mira cómo es la diferencia. Entonces, cada tejido controla su flujo de acuerdo a algunos elementos. Lo primero que tienes que destacar aquí es lo siguiente. ¿Sí? Yo sé que no está en tu libro y no soy, cuidado que crean que soy de alguna inclinación política. Pero uno de los libros que he leído dice, el control del flujo en cada tejido es un auténtico socialismo. Aunque el socialismo no funciona, pero nuestro cuerpo sí. ¿Sí? ¿Qué es el socialismo? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe de esto? ¿Hay algún vista por aquí?
¿Qué dice el socialismo? Yo sé que no estoy haciendo política, ojo, que no es eso, ¿sí? El socialismo dice todos por igual y a lo que necesitan. Si tú necesitas más, te lo doy. Si necesitas menos o no lo necesitas, te lo quito. Así es, entre comillas, ese es el socialismo. Ojo, no estoy hablando de más cosas. Lo único que te digo es que ahí dice el libro, dice, el control del flujo en cada tejido es un auténtico socialismo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Todos los tejidos controlan su flujo de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si yo tengo en mi familia cinco integrantes, ¿cuántos panes merecería para recibir todos los días? Si recibo uno por cada integrante, 5. No puedo recibir ni más ni menos, me tienen que dar los 5. ¿Sí? Estamos. Y si tengo 2 integrantes, no puedo recibir 5, tengo que recibir solo 2. Entonces, cada tejido recibe la cantidad de sangre de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué necesidades? La respuesta son necesidades metabólicas. ¿Ya? Pregunta, ¿qué es el metabolismo? Ya hemos hablado en capítulos iniciales. ¿Qué es el metabolismo? No se olviden que todo esto ya es desconocido por ustedes y se aplica a la clínica. Todo esto está aplicado a la clínica. Así de simple. ¿Qué es el metabolismo? ¿Quién me dice qué es metabolismo? ¿Qué es metabolismo? No me digan, ¿están llevando bioquímica? ¿Han aprobado? ¿Y cómo han aprobado si no saben ni esto? Fuera de broma, ¿cómo han aprobado si no saben ni esto? ¿Sí? ¿Qué es el metabolismo? Es la degradación o generación de sustancias concretas. Ya, está bien. En realidad está bien, pero ya tendrías que saber hacer la definición como un estudiante de medicina, ¿no? Está bien, no está mal, pero lo vamos a hacer. El metabolismo es una serie de reacciones químicas dirigidas a hacer anabolismo o catabolismo. Esto se puede dar en las células, se puede dar en muchas partes. ¿Qué es el metabolismo entonces? Son una serie de reacciones químicas dirigidas a hacer anabolismo o catabolismo. En el metabolismo, ¿qué se necesita? Oxígeno. ¿Qué se necesita? Nutrientes. ¿Qué se necesita? Bueno, no es que se necesite, claro, se necesita ATP o se produce ATP también porque se necesita y se utiliza. ¿Qué se produce? CO2. ¿Qué se produce? Hidrogeniones. ¿Qué se produce? Calor. ¿Se acuerdan la fórmula que les he dicho? ¿Sí? ¿Cuál era la fórmula? La glucosa o el nutriente se combina con el oxígeno, se oxida. En esa oxidación, ¿qué es lo que tiene por finalidad? Producir ATP más CO2 más agua o hidrogeniones que van a neutralizarse, más calor. ¿Cuál es la fórmula básica del metabolismo? Es esta. Todas las células hacen metabolismo. Y en ese metabolismo pueden hacer anabolismo o catabolismo. En este caso, este metabolismo está dirigido a producir ATP. ¿Sí? Y lo vamos a dejar ahí nada más. No quiero entrar a más controversia porque más adelante vamos a hablar de hígado y vamos a hablar de metabolismo. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con un tejido altamente metabólico? Ejemplo, si yo hago ejercicio, aunque no es precisamente el ejemplo, pero ¿qué va a pasar si yo hago ejercicio? ¿Qué tejido va a necesitar más cantidad de sangre? ¿El músculo qué? Esquelético. Entonces, ¿qué va a hacer el músculo esquelético para recibir esa cantidad de sangre? ¿Va a ser qué? Vasodilatación. ¿Qué pasa si yo no hago ejercicio? Estoy en reposo. ¿Qué va a hacer el músculo esquelético? Va a ser vasoconstricción. Entonces, ¿cómo es el control a corto plazo del flujo sanguíneo en cada tejido? Los tejidos, de acuerdo a sus necesidades, hacen vasodilatación y o vasoconstricción. Si necesito más sangre, el tejido hace vasodilatación. Si necesito menos sangre, el tejido hace vasoconstricción. Y es de esa forma como se controla el flujo a corto plazo, en cuestión de segundos. Y esto solo es por las fuerzas de cizallamiento que se generan en el músculo liso. Así de simple, ¿ya? Y nada sería eso, sino que es por las necesidades de oxígeno en esas mismas células, ¿ya? Y por la liberación, hay otros elementos más de óxido nítrico. Ojo con esto, te estoy dando los elementos. Entonces, ¿qué pasa cuando un tejido necesita más oxígeno?
ya porque se ha vuelto altamente metabólico. Él hace vasodilatación. Pero ¿cómo hace vasodilatación? Gracias a un vasodilatador que se libera en el vaso sanguíneo, ya, el óxido nítrico, gracias a que ese tejido empieza a disminuir sus niveles de oxígeno. Por lo tanto, si disminuyen los niveles de oxígeno, se genera hipoxia, ¿sí? Se hace vasodilatación. ¿Sí? La hipoxia produce vasodilatación en el tejido, ¿ya? Y también la acumulación de CO2 en el tejido también produce vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa cuando un tejido aumenta su metabolismo? O sea, si quieres tomarlo, cuando un tejido aumenta su metabolismo o su función, si aumenta su función, ¿qué necesita él si aumenta su metabolismo, su función? Necesita más sangre. Entonces, ¿cómo le va a llegar más sangre al tejido si aumenta su metabolismo y su función? Le va a llegar más sangre haciendo ¿qué? Vasodilatación, simple, así de simple. Entonces, cada tejido recibe la cantidad de sangre que necesita, ni más ni menos. Por eso es el auténtico socialismo. Cada tejido recibe la cantidad de sangre que necesita de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a muchos elementos más. ¿De qué va a depender eso? De su metabolismo. Pero cuando hablo de metabolismo hay muchos elementos metidos. Por ejemplo, ¿sí? Es el oxígeno, es el CO2, son los nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla el flujo en los tejidos? De dos formas, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo solo es por vasodilatación y o vasoconstricción de acuerdo a necesidades metabólicas. Listo. ¿Qué significan necesidades metabólicas? ¿Sí? Necesidad de oxígeno, producción de CO2, hay el óxido nítrico, nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que deben saber en lo que es el control de flujo en los tejidos, control local. ¿Ya? Ella dice en el libro, lo mismo, si hay hipoxia, también se produce todo esto. ¿Ya? Ahora, en el libro que habla de algunos detalles importantes, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el paciente tiene envenenamiento por cianuro? Pregunta para ustedes, ¿qué hace el cianuro? ¿Han llevado en bioquímica eso? ¿Y cuándo van a llevar? ¿No han llevado mitocondria en bioquímica? ¿Qué están llevando en bioquímica? Y no han llevado organelos, nada hasta ahora. No, creo que lo primero que se lleva son organelos, ¿o no? Núcleo, o sea, lo que es metabolismo celular en bioquímica, ¿o no? Bien, en el libro, lastimosamente te habla la parte en este caso, que es clínica, ¿ya? Hay una situación por el envenenamiento de cianuro. ¿El cianuro qué es lo que hace? ¿Sí? El cianuro bloquea la respiración celular. Espero que te acuerdes que te voy a preguntar respiración celular. ¿Sí? Cuando hablo de que bloquea la respiración celular, entre comillas, bloquea a los citocromos. ¿Sí? No me acuerdo qué citocromo, ustedes me van a decir después. Citocromos de las mitocondrias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tejido al bloquear, el cianuro al bloquear los citocromos de las mitocondrias de todas las células, ¿sí? Lo que hace es que la célula no puede utilizar el oxígeno, no puede utilizar el oxígeno. Hay mucho oxígeno, pero no lo puede utilizar. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Sí? Resulta que va a morir por hipoxia, pero no porque no entre oxígeno, sino es porque no lo puede utilizar. El oxígeno está ahí, ¿sí? Ahí está la mitocondria, miren, ya, pero el oxígeno no puede ser utilizado por las mitocondrias para producir, ¿qué? ATP. Entonces, el cianuro, ¿qué es lo que hace? El cianuro produce una fuerte vasodilatación. Por eso que el paciente cuando se envenena por cianuro, lo ves rosadito, como si no tuviera hipoxia. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con la hipoxia que no fuera la causa del cianuro? En hipoxia, si no es por cianuro, el paciente se vuelve cianótico. ¿Qué es cianótico? Se vuelve color azulado, violáceo, ¿ya? Y se torna cianótico. Entonces en la hipoxia hay cianosis, ¿ya? Sí, entonces le vamos a poner aquí quizás la otra palabra, cianosis, ¿sí? De piel y mucosas. Pero ¿qué pasa y qué significa hipoxia? Disminución de ¿quién? Del oxígeno.
¿ya? O poco oxígeno, ¿ya? O incluso si puede ponerle anoxia también podría ser. Pero ¿qué pasa en el envenenamiento por cianuro? Hay oxígeno, pero no se puede utilizar, ¿sí? Hay oxígeno, no se puede utilizar, pero igual aquí se produce ¿qué? Hipoxia, pero esa hipoxia es muy diferente. Aquella produce cianosis. Este paciente no está cianótico, ¿es la qué? Rosado, así de simple, ¿ya? Y eso después vamos a ver. Entonces, eso es importante, no es... y en este paciente hay vasodilatación también, igual que en el otro. Igualito hay vasodilatación, perdón. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Pregunta para ustedes entonces, ¿cómo se controla el flujo de los tejidos a corto plazo? La respuesta es de acuerdo a las necesidades de cada tejido, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Por vasodilatación y vasoconstricción. No te olvides, nuevamente, ¿cómo controlan los tejidos su flujo? ¿Sí? A corto plazo, de acuerdo a sus necesidades metabólicas. ¿Cuáles son sus necesidades metabólicas? En este caso, si hay déficit de nutrientes, ¿qué se producirá? Si hay déficit de nutrientes, ¿se producirá qué? Vasodilatación. Si hay déficit de oxígeno, se va a producir ¿qué? Vasodilatación. Si hay exceso de CO2, se va a producir vasodilatación. Si hay exceso de hidrogeniones, se va a producir vasodilatación. Si, por ejemplo, hay alguna acumulación de otros desechos, no te olvides que esos desechos deben eliminarse correctamente, también se va a producir vasodilatación. Entonces, en realidad, cada tejido controla su flujo de acuerdo a los elementos que se van acumulando en él o excediendo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay mucho nutriente? Hay mucho oxígeno, hay bajo CO2 y hay bajo hidrogenión. ¿Qué va a pasar? Si este producía vasodilatación, este va a producir ¿qué? Vasoconstricción. Es como si, por ejemplo, yo viniese a tu casa, que recibías en el socialismo 5 panes porque eres de 5 personas y te ofrezco 7. ¿Qué harías? Hoy día viene el panadero y te tiene que, todos los días te ofrece 5, ¿ya? Pero hoy viene el panadero y te ofrece 7. ¿Qué harías? Vuelvo a repetirte, ve, ya se han perdido. Todos los días vos recibes 5 panes, porque son 5 en tu familia, ¿correcto o no? Pero el día de hoy viene el panadero y te ofrece 7, ¿qué haces? ¿Los recibes? No, recibes solo los 5 panes y lo que haces es, ¿cómo es? Rechazar los 2. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por vasoconstricción. ¿Claro? Así de simple. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es el mecanismo de control a corto plazo de los tejidos? De acuerdo a las necesidades. Si necesito más, abro los vasos. Si necesito menos, cierro los vasos. Listo. Y es así. Y esas es necesitar más, son las necesidades. O si no, el acúmulo de sustancias. Si se acumula CO2, hago vasodilatación. Si hay poco oxígeno, hago vasodilatación. Si hay poco nutriente, hago vasodilatación. Cada tejido tiene un mecanismo de control propio. ¿Sí? Ojo que entonces este es el control propio del flujo en cada tejido. ¿Estamos? Bien, preguntas. Todo esto es más complejo de entender. Yo sé que sí, tienen que ponerle empeño porque tiene esta utilidad clínica. Si hay exceso de CO2 y exceso de hidrógeno, Sí. ¿por qué se genera vasodilatación? Muy bien, muy buena pregunta, aunque es simple la respuesta. Sí, aquí está el vaso sanguíneo, ahí está la entrada, y aquí está la salida, ¿ya? Entonces, aquí está el tejido, no voy a poner el vaso capilar. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay un exceso de CO2, aquí hay un exceso de ¿qué? De hidrogeniones, ¿correcto? Yo necesito estos elementos que si están ahí, también están aquí en exceso, ¿ok? ¿Sí o no? Porque eso ya lo vamos a ver que es cierto, pues de todo eso sí. Bien, porque ese es el medio interno, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el vaso sanguíneo para limpiar estos elementos en exceso que están aquí?
porque tiene que limpiarse. Entonces, el vaso sanguíneo tiene que hacer vasodilatación para que entre más sangre fresca y limpie todo esto, entre comillas, si quieres entenderme así. O si no, arrastre todo esto, en otras palabras. Entonces, por eso que, ¿qué pasaría si esto se queda así? ¿Sí? Como que el flujo de sangre y la sangre que llegue no va a ayudar en nada en arrastrar estos elementos que se están acumulando aquí, porque el tejido acumula esto, ¿ya? Y yo no necesito que se acumule, necesito que circule, ¿ya? Y encima sí estoy produciendo mucho. Entonces, ¿por qué? Porque digamos esas células están altamente activas. Entonces, para arrastrar y limpiar todo este exceso de metabolitos, yo necesito mejorar mi flujo para que aumente la velocidad con la cual se va a arrastrar o limpiar estos elementos. Así de simple. Por eso, imagínate que no exista vasodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos estos van a seguir ahí. Ya como que necesito de alguna u otra manera deshacerme de estos metabolitos. Y la única forma de deshacerme es haciendo vasodilatación. Lo mismo, ¿qué pasa si aquí hay bajo oxígeno? Ya porque se va a traducir en eso. Necesito que llegue el oxígeno de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No va a llegar el oxígeno si sigue el vaso cerrado o normal. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que hacerse ¿qué? Vasodilatación para que, entre comillas, llegue un poco más de oxígeno del que se necesita, ¿no? Algo así. Por eso que la acumulación de metabolitos, el exceso de algunos de estos elementos o el déficit de los otros va a provocar cambios en la misma arteria. Ahora, ¿cómo se generan estos cambios? ¿Sí? Aunque no me creas, no es solo esto, sino que estos metabolitos, yo sé que ya estamos al límite, ya nos vamos a ir, estos metabolitos afectan al músculo liso. Ojo, aquí es un capilar, pero se está hablando de arterioles, porque ellos son los que controlan eso. Entonces, ¿qué pasa? Estos ya detectan esos niveles, porque ellos son células. Y al detectar esos niveles, y no solo eso, sino además todos estos elementos empiezan a producir también óxido nítrico. Entonces, al detectar esos niveles, porque son células, ya empiezan a reaccionar a los niveles de estos gases o de estas sustancias. Entonces, ¿qué pasa si el músculo liso del vaso sanguíneo, o sea, de la arteriola, detecta hipoxia? Él entonces indica, entre comillas, tiene que hacer una vasodilatación para que le llegue más oxígeno a él, ¿sí? Entonces, el vasodilata. ¿Qué pasa si detecta mucho CO2 e hidrógeno? También le afecta a estas células, por eso que reacciona este músculo liso a esos elementos. Es así más o menos. Por eso es un control local de flujo. Cada tejido controla su flujo de acuerdo a sus necesidades, pero no te olvides que estos elementos los están produciendo estas células que hacen efecto en todo este entorno. No solo es en las células, también en las células que están componiendo la pared de estos vasos, que es el músculo liso. El mismo endotelio. El endotelio es el que produce el óxido nítrico, por ejemplo. El endotelio. Entonces, las células endoteliales son el otro elemento que vamos a ir a analizar. ¿Ya? Entonces, voy a seguir explicando esto un poco más la próxima clase, ¿ya? Y para terminar. Ahora, ¿no terminó? Siga, ya hemos terminado. Ah, ya.